All right, I think we can start with the opening. Ms. Mary, you can do the opening. Also start? All right. Buenas noches todos. Este taller es el de en español de las 7 de la noche sobre los derechos de los inquilinos durante la crisis de COVID-19. Mi nombre es Liz Marisha, soy la enfermera de la escuela. Bienvenidos a todos a los talleres en línea de la escuela de Evergreen Charter School. Gracias por acompañarnos esta noche en nuestra serie de talleres en línea para mantener a las familias informadas en estos tiempos de crisis. La presentación de esta noche te dará información de sus derechos como inquilino. Aquí en esta página también podrá encontrar documentos que puede descargar en la página web que le podrá facilitar el seguimiento de la presentación de esta noche. La presentadora de esta noche es la señorita Samantha Pfaff. Ella pertenece al Centro Centroamericano de Refugiados de Hempstead, mejor conocido como CARECEN. Great, so thank you so much for joining us. Like Liz Mary said, we're going to be talking about... Sorry, I missed one thing. La presentadora, ella hablará por 20 a 25 minutos y después al final habrá una sesión de preguntas y respuestas durante los últimos 5 a 10 minutos. Usted puede hacer también preguntas en el cuadrado a mano derecha donde dice chat. Allí usted puede también entrar la pregunta. All right, Samantha. Yeah. Okay. So what are we going to cover today? We're going to talk about your rights during the pandemic as tenants, as renters. Esta noche cubriremos los derechos de usted, del inquilino, sobre la pandemia de coronavirus y dónde puede obtener ayuda si usted tuviera algún problema con su arrendador. Right, so if you are worried about a current eviction proceeding, right, we have some information available about the current moratorium or pause for evictions. Si usted tuviera una moratoria de desalojo durante este proceso en la crisis, el 20 de marzo de este año el gobernador Cuomo emitió una orden moratoria que es un atraso de 90 días para todas las desalojos. Una moratoria significa que todos los desalojos están suspendidos por 90 días, que son 3 meses. Yeah, so you have until June of 2020, right? So there will be a 90-day period where there are no evictions happening, not from the sheriff and not from your landlord. Okay. So usted tendrá hasta junio del 2020, hasta ahora, que es hasta el último día del mes, donde no pueden haber ninguna desalojo de ninguna índole. And so after that point of June 19th, we'll see if this is extended or if there are any changes to the eviction proceedings. So please stay informed about any current changes, as this is a very new and ever-changing situation. So, la moratoria es hasta el 19 de junio, no hasta el 30, como yo dije antes, hasta el 19. Ahora vamos a esperar hasta el 19 para esa moratoria a ver si cambia la ley. Entonces, uno se mantiene informando. And so some people might be worried if they already have an immigration or a eviction, there we go, eviction proceeding. And so you can check with your case. It has been postponed until late May or June, and you can see on the district court page what might be changed. Si ya usted tenía una fecha para en la corte para una evicción, un desalojo, ahora mismo en mayo no habrá corte, hay que seguir esperando
Todos los casos han sido pospuestos hasta después del 15 de mayo, o sea, del 16 de mayo adelante, si nada cambia. Entonces, los inquilinos deben de verificar en la página web para ver la instrucción, para verificar su caso y el estado de su caso. Allí ella le está enseñando la página donde usted puede consultar el caso de usted. Right, so here you can just go through the, oh, that's not what I meant to click. Right, you can go through your case forms and just enter it in order to find your particular case. You just put the information and you can find the new date. Usted va a esa página y usted va a seleccionar su caso, el tipo de caso, y allí le van a decir la fecha nueva de su caso. So you might also be worried, right? If you don't have an eviction case currently, what happens if you can't pay your rent this coming month, right? Friday is May 1st. So there are different options. It's a very difficult time for many who are losing their job, but you can get emergency assistance from the Department of Social Services, and you can also be free of fear from current evictions. ¿Qué pasa si no puede pagar el alquiler? Ahora ya el viernes es el 1 de mayo. Ella dice que hay ayudas en el Departamento de Servicios Sociales para ver si usted califica para alguna asistencia de emergencia para pagar la renta. Porque pues este es un momento muy difícil y muchas de las familias están enfrentando muchas decisiones difíciles porque están sin trabajo debido a la emergencia, pero que usted tenga pendiente de que todas las desalojos han sido suspendidas, que si usted no puede pagar la renta ahora el viernes, ningún propietario puede proceso de desalojo. Another option, if you can't pay your whole rent, try and talk to your landlord, right? See if they will work with you and come to an agreement. Maybe you pay a little bit, maybe you just pay it once you get a job again, right? If you are unemployed, but try to get this agreement in writing for your own protection and security later if there's anything weird in the situation. La otra opción, ¿qué pasa si no puede pagar la renta? Una de las opciones es hablar con el propietario de su residencia, explíquele la situación, puede ser que él le dé un plan de pago, mire a ver qué arreglo él le puede hacer y siempre busque la manera de que le den ese acuerdo por escrito para su propia protección. You also might be protected under the federal moratorium, and that lasts a longer period until July 24th of 2020. And this is for people who their landlords might receive a federal backed or funded mortgage or other federal benefits, or if you are in a federally subsidized apartment. Hay también otras ayudas que el dueño de su residencia puede obtener por el gobierno federal. Esa moratoria es hasta el 24 de julio del 2020. Es una ayuda para residencias que son subsidiadas por el gobierno federal. Si su propietario tiene una hipoteca que es con el gobierno federal o recibe otros beneficios federales, ese propietario puede estar beneficiado con esa moratoria. One of the challenges, though, is if you have a private landlord, right? If you are renting a room in someone's home, you might not be able to find out
if the federal moratorium is applicable in your situation, right? And then you only have the New York State moratorium that goes until June instead of July. Okay, la otra situación es que si usted solamente renta por medio privado, vamos a suponer una habitación dentro de una residencia, es difícil averiguar si esa residencia tiene la ayuda federal, entonces a usted solamente le aplicaría la moratoria que es hasta el 19 de junio. You might also be worried if you're having issues with your landlord, right? So that is very important to know that your landlord cannot evict you from your house. They cannot change the locks. They cannot remove your utilities or withhold, your electricity, your water, that sort of public service. And they can't remove your belongings and your stuff from the property. Un derecho que usted tiene es que el dueño de la residencia no puede cambiarle la cerradura a su casa, no le pueden apagar los servicios de electricidad, de agua, de calefacción, no lo puede desalojar porque ahora mismo no hay desalojos. Yeah, so the only legal evictions are done by the sheriff, never by your landlord in general, right? Not just during coronavirus. And the sheriff is not doing evictions, right? So there are no evictions that should be happening. And if they are happening, you have rights that you can talk to the police, and there are other organizations who are here to help, such as Nassau Suffolk Law Services. La única persona que puede llevar a cabo los desalojos es el sheriff, que es el comandante de la policía, y ahora mismo eso está cancelado hasta junio del 2020. Entonces, si alguien viniera a desalojarlo, usted tiene derechos, usted puede llamar a la policía, y hay organizaciones en Nassau, aquí en Long Island, que se dedican a ayudar para proteger los derechos de usted. So in addition to other services and organizations, the courts are also available to help you, right? So the courts are not doing eviction cases and proceedings. However, they are here to help tenants in case the landlord does an illegal eviction or there are issues with safety codes. Oops, I put that twice. Or if you need repairs, right? Serious repairs to your house. If your landlord is not doing their job, the courts will help you. Ella dice que si el dueño de la casa no está ayudándole, porque ahora usted también tiene derecho de que si usted tiene problemas con su vivienda, de que le tenga algo de seguridad, que le tengan que hacer un arreglo, una avería, todavía el dueño de la casa está en su obligación de hacerlo. Y si el dueño de la casa no está cumpliendo con eso, hay ayuda en el tribunal. And so these are rights you have during coronavirus and during normal times, right? They cannot, the landlord cannot remove your stuff or lock you out of your house. And if they are not helping you under, providing safe and healthy living environments, right, of no code violations or major repairs that are needed, those are your rights during coronavirus and after. Estos son derechos que usted tiene durante la crisis y durante tiempo regular, aunque no hayan crisis. El dueño de la residencia no tiene derecho de cambiarle la llave a la casa sin consultar con usted. No lo pueden remover ni tampoco le pueden remover sus pertenencias de la residencia. So it's very important to remember that regardless of your immigration status, you have rights as a tenant. They cannot discriminate you for your race, your religion,
where you're from and not for your immigration status. Es un recordatorio que usted sepa que nadie puede discriminarlo, ningún dueño de ninguna residencia puede discriminarlo por su estatus legal. Usted tiene derechos como inquilino, independientemente de su estado migratorio, no lo pueden discriminar por su religión, por su color de piel, ni por su estado migratorio. Tampoco lo pueden discriminar por la situación de coronavirus, porque sabemos que hay discriminación por si el dueño de la casa sabe que usted tiene el coronavirus, o si están especulando que usted lo tiene, tampoco lo pueden discriminar por eso. So here they only had an English version available of this image, but it is some of the tenants' rights that our Attorney General of New York State is working to constantly inform people of what rights they have. Esta forma, esos son los derechos del inquilino de la oficina del fiscal del tribunal. Solamente ya los puedo encontrar en inglés, pero básicamente se lo voy a leer. Lo que dice son que todas las desalojos de toda clase son ilegales ahora mismo. Los dueños de casa no pueden participar en aumentar el precio de la renta solamente por la emergencia, porque sabe que la gente está desesperada y van a pagar el dinero que sea. Los dueños de casa no pueden suspenderle los servicios esenciales por falta de renta, queremos decir la electricidad, servicio de agua, servicio de gas, servicio de calefacción. Y los dueños de casa tampoco puede discriminar contra ustedes porque alguien en la familia tenga el coronavirus. So to finish off this presentation, here are a couple of resources available, particularly about tenants' rights. Para finalizar este taller, estos son algunos recursos donde se puede conseguir ayuda para los derechos del inquilino. So on the website for Nassau Suffolk Law Services, they have a lot of information available about COVID-19 in general. En esta página que ya le está enseñando, que es la página de ley de Nassau y Suffolk, allí usted puede conseguir información en español. Si lo ve arriba, lo dice, hablamos español. A ella le está enseñando de información de todo lo que se está haciendo en la emergencia, y allí ella le está enseñando el proceso de inquilinos y los desalojos, todo lo que usted puede hacer. Esas son preguntas y respuestas, lo que ella le está enseñando. The Housing and Urban Development website for the federal government also has a lot of resources available. Esa es la página web de vivienda pública. Allí están también todos los derechos del inquilino y cómo puede conseguir ayuda. Todas esas páginas están en español. Yep, always try and find the little translate button. Yeah. Yep. Siempre consiga el donde dice español, que todas esas páginas se pueden traducir al español. Esa es la otra página de las leyes, ayuda legal de Nueva York. Allí puede conseguir asistencia legal, igual todos los derechos de inquilinos. And then the Attorney General, I could only find this one in English. And then at the bottom, there's a Spanish link that is broken. It doesn't lead to a website, but they have a lot of immigration-specific information about tenants' rights. Esta es la página del fiscal general. Lamentablemente está en inglés solamente, pero hay información valiosa también.
And then just the general housing issues page for people to access for New York State. Y esa es la página de vivienda general del estado de Nueva York, de todas las situaciones que usted puede presentar. Oops, that's too far. So in addition to information about renters' rights and tenants' rights, I wanted to give some information that can help in general. Adicional de la información que se dio de los derechos del inquilino, ella quiere compartir con usted otros sitios donde usted puede conseguir ayuda. Allí está el 211, que es un número gratis que usted puede llamar. Ella le está enseñando para asistencia de inquilino. Ahí está de violencia doméstica. Hay mucha información muy valiosa para Nassau y Suffolk, para los dos condados. And then United Way of Long Island also has a response fund where people, regardless of immigration status, can apply for financial assistance during this crisis. Este lugar de web, que es el unitedway.org, están dando tarjetas de regalo para usted comprar comida, no importa el estado migratorio de usted. Usted llena la aplicación en línea y ellos se comunican con usted para ver si usted cualifica para recibir la tarjeta de regalo. And then also here we have a link to our Facebook page on CARECEN. We have a lot of different resources and information that we constantly are sharing, and we also offer virtual workshops. Esa es la página web de la organización de CARECEN, que es donde Samantha pertenece. En Facebook, ahí usted puede ver la información que hay y todos los talleres que ellos reciben. Ellos también ofrecen muchos talleres. Great. Yeah, so we have the hotline for the Office for New Americans. They are a state office that is here to support immigrants of all backgrounds, and the hotline is available for so many questions. So if someone has questions about rent, about lawyers for immigration, about accessing any services, this is a great hotline for any issue you have for any immigrant here in New York. Ese número de teléfono que está allí, ese es el número de la línea de ayuda, que es en la oficina para nuevos americanos, que ahí ella dice que usted puede obtener muchísima ayuda. También ahí está el número de ellos, la organización de CARECEN, y ellos todavía están, aunque estamos en la pandemia, ellos están trabajando desde las casas. Usted llama a ese número y la recepcionista los dirige a algún trabajador. Great. Thank you so much for joining us, and thank you to our wonderful interpreter for making sure that all of this information got to our wonderful participants. I did have a question, Samantha. Sorry, you want to Okay. translate that, Liz Mary? Sí, ella le dio las gracias a ustedes por participar y hay alguien aquí que tiene una pregunta. One of the questions I had is, what do you do if your landlord won't fix anything? I mean, you have disrepair in your house. You ask the landlord day in and day out, nothing happens. What do you do? Ok, una de las preguntas es qué hacer si el dueño de la casa no hace un arreglo que sea necesario, que usted lo ha contactado muchas veces y no le hace caso. Yeah, so that's a very difficult situation, and I'm sure there are many members of the community who have, frankly, bad landlords who are not helpful or doing what they should be doing. And as a tenant, you have rights. So I'll let you translate that real quick, and then I'll get more. Ella dice que lamentablemente van a haber dueños de casa que no son muy fáciles de tratar, pero como inquilino usted tiene derecho y es una situación muy difícil.
So one of the ways in which you can exercise your rights as a tenant is to inform them, right, of I need you to do this, I have rights. Sometimes simply letting the landlord know that you know your own rights. They don't want problems and they will act appropriately and do their job. A ver, en muchas ocasiones lo único que usted va a necesitar es dejarle saber al dueño de la residencia que usted sabe, usted conoce sus derechos. En cuanto el dueño de la residencia sepa que usted sabe sus derechos, muchas veces ellos le van a hacer el arreglo necesario porque ellos van a querer evitar problemas también. If that still doesn't work, you can do a couple things, right? If you are comfortable talking to the police, you can call the police and say, hey, I'm having this problem, and you can do that process. You can also go to organizations such as the Nassau-Suffolk Law Services and talk to them about your tenants' rights, and they will help you exercise those rights. Ella dice que si esa fuera la situación, que después que usted todavía le informa al dueño de la casa y el dueño de la casa no accede a hacerle los arreglos, si usted se siente cómodo llamando a la policía, usted está en todo su derecho a llamar a la policía y el policía le va a dar ayuda, como le va a dar recursos donde usted puede ir. Y también las organizaciones que le acabamos de dar los números de teléfono están disponibles para darle apoyo y guiarlo en el proceso. I just have, And so, what? I have one more question whenever you're done. Okay, yeah. And so one of the things that they will do is there are certain forms in court in order to have important repairs done and things like that. So you can have legal actions and have a record of the issues you are having with your landlord, so that they act as they legally should, right? It is not just, oh, I want to have a working toilet. You have a right. Y ella dice que a ellos le van a proveer, cuando usted se comunique con esas personas, ellos le van a proveer a usted, porque en la corte hay unos documentos que usted debe de llenar para que sea un proceso legal, porque no es que usted porque quiera tener un toilet que le funcione, no, eso es derecho de usted y él como dueño de la casa tiene que arreglárselo. I just have one last question. I know it's been on the news lately. Even though 99.9% of landlords are good people, you know, there have been instances of landlords and inappropriate behavior or coercion against tenants. If tenants feel that they're being coerced or there's inappropriate behavior, you know, where can they go? Yes, so there are. Oh, yeah. Él dice, la pregunta fue que si hay algún dueño de la residencia que tenga algún comportamiento negativo con usted, que le esté faltando el respeto, ella le va a decir la hora donde usted puede ir a buscar ayuda. So you can file a complaint at the national level with the Housing and Urban Development HUD. We had their link earlier, and then I'll let you translate, and then I'll do more. Okay, ella dice que usted puede hacer una querella con la página de web que se le dio adicionalmente, anteriormente. And then so if you don't want to do it at the national level with HUD, you can do it at the state level. The Attorney General Office, she is very happy and open to help the immigrant community, right? New York State government is very supportive of the immigrant community and will help, so you don't have to be afraid to ask for help. Si usted no se siente cómodo haciendo la querella a nivel nacional con la Agencia Federal de Vivienda, se puede hacer la querella en la oficina de la Fiscalía, porque allí le van a dar mucho apoyo a nivel local de acá de Long Island. And if you need help to find those forms,
you're welcome to call CARECEN or call the ONA Office for New Americans hotline, and either myself or someone else will help you get to those specific forms and phone numbers. Si usted tiene dificultad consiguiendo la forma que usted debe de llenar, usted puede llamar a CARECEN y allí ellos con mucho gusto le ayudan a conseguir la forma, el documento. All right, Samantha, can you just put your contact information again while Liz Mary closes out? Yes. Let me show my screen. Yes, so here's our phone Allí number. Samantha le va a dar ese es el número de teléfono donde usted puede llamar para conseguir asistencia para cualquier problema de inquilino también. Es el 516-489-8330. Y la oficina para nuevos americanos, que es ONA, es el 1-800-566-7636. All right, thank you so much, Samantha. Thank you, CARECEN, and thank you, Liz Mary. Thank you for being here tonight. Muchas Thank you gracias, so much. Samantha. Es importante que conozcan los datos, especialmente durante esta crisis, porque existe asistencia disponible para todas las familias. Exhortamos a las familias a acceder a los recursos que usted necesite. Este taller ha sido grabado y lo podrá encontrar en la página de web de la escuela de Evergreen. Cuando usted accede a la página de Evergreen, consulte en la sección donde dice videos archivados en www.ecsworkshops, que es workshops.com. Tenemos más talleres programados para esta semana y la semana entrante. Este jueves tendremos a la doctora O'Connell. Es un taller sobre el COVID-19. Ella le va a dar una actualización y consejos para que usted se mantenga seguro, saludable, mantenga a su familia segura. La doctora O'Connell también le va a hablar de los sitios que usted puede ir para la prueba de COVID. Y muchísimas gracias muchas gracias a Samantha, muchas gracias a CARECEN por presentar este tema a la comunidad. Y gracias a ustedes por participar. Buenas noches.